Bueno, buenos días a todos. De verdad, muchas gracias a las organizaciones que nos acompañan el día de hoy a este webinar y adicionalmente a las organizaciones pues, que lo verán virtualmente en nuestro canal de YouTube. Recuerden que nosotros somos una organización social. La Fundación Pro Bono Colombia tiene como objetivo brindar asistencia jurídica tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas que tengan alguna necesidad y no cuenten con los recursos suficientes para pagar una red de abogados. Y lo que hacemos es contactarlos con una red de abogados de la mejor calidad, las altas firmas de tres ciudades, Bogotá, Medellín y Cali. Y adicionalmente estamos expandiendo nuestra oferta a los demás departamentos de Colombia. Para el día de hoy, pues nos vamos a centrar en un webinar sobre contratos en virtualidad. Nos acompaña Julián Rodolfo Vargas, abogado y estudiante de la maestría de Derecho Laboral y de Seguridad Social de la Universidad del Rosario y que se encuentra realizando su pasantía en la Fundación Pro Bono Colombia. Entonces, Julián, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te cedo la palabra y cualquier pregunta que se quiera realizar, pueden intervenir o pueden dejar sus comentarios, tanto en la caja de preguntas del Zoom como en la caja de preguntas de YouTube. Y si nosotros tenemos la disponibilidad de dar una respuesta, con todo gusto se las daremos por ese medio. Entonces, Julián, de nuevo, muchísimas gracias y espero que nuestras organizaciones aprovechen la información que les vamos a dar el día de hoy. Perfecto, Jefferson. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y también pues a la Fundación Pro Bono por brindarnos estos espacios que yo creo que pues es súper útil para todos los que mal que bien tenemos un contacto con, con estos contratos de trabajo eh, ya acá en la virtualidad. Muchas gracias por tu presentación y pues como lo dijiste, hoy vamos a hablar de pues contratos de trabajo en la virtualidad, que más allá de todo lo que nosotros lo llamamos es modalidades de trabajo pues fuera de sitio, fuera como tal de la oficina. Entonces pues vamos a dar inicio. Lo mismo, si hay preguntas, pues con mucho gusto las atenderemos. Em, bueno, como para empezar o para contextualizar un poco, pues hay que partir de la definición del contrato de trabajo para ya adentrarnos a a los contratos de trabajo en la virtualidad. Entonces, pues para empezar, pues el contrato de trabajo es un acuerdo que se establece entre una persona que puede ser empresario, otra persona natural, persona jurídica, y una persona que funge como empleado por medio del cual se detallan pues condiciones para la realización de un determinado trabajo o prestación de servicio en donde se establecen pues tres elementos muy importantes que es la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Estos tres elementos pues los encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 32 del mismo donde nos establecen las condiciones pues del contrato de trabajo. Hechas pues esta definición, es importante pues traer es lo que está pasando actualmente y son esas transformaciones de los entornos laborales que se están dando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo creo que a partir de la pandemia, creo que eso impulsó un poco todo este desarrollo de la virtualidad y se abrió a la posibilidad de empezar a desarrollarnos y a como cambiar ese chip de que no siempre para prestar un servicio, para trabajar, necesitamos estar necesitamos estar en un lugar fijo, en un sitio, como lo dice pues coloquialmente la gente detrás de un computador, que mi jefe me esté viendo. Entonces la pandemia como que nos aceleró un poco, a pesar de que, digamos, acá en Colombia ya teníamos un desarrollo normativo de contratos de trabajo pues fuera de sitio, pero la pandemia como que nos impulsó un poco a eso. Entonces también todo el tema de la tendencia global a que pues toda esta globalización y todo este mundo globalizado nos está llevando a que estemos cada vez como más conectados y para eso pues están todos estos temas de las herramientas tecnológicas que van acompañados como de una innovación organizacional
que es donde las grandes empresas sobre todo están permitiendo y están contratando gente o personas de absolutamente todo el mundo para poderlos vincular mediante un contrato de trabajo. Eso es como la actualidad mundial que claramente nos impacta a, acá en Colombia, a nuestro país. Entonces es importante pues tener estos aspectos en cuenta para, para ver cómo es que se desarrollan los contratos de trabajo no presencial o fuera de sitio acá en nuestro país. Actualmente, pues en Colombia, eh, reguladas, reguladas hay tres modalidades de trabajo, pues no presencial o fuera de sitio, que son el teletrabajo, que te permite prestar tus servicios de manera virtual, presencial, eh, híbrido, te permite esas dos posibilidades. Está el trabajo en casa, que digamos, el trabajo en casa es algo que se deriva totalmente o que se da en virtud de la pandemia. La pandemia nos llevó a regular este trabajo en casa, que también pues es virtual, eh, con presencialidad, si así se quiere, y es de manera temporal. E igualmente está el trabajo remoto, que es aquella modalidad que sí es 100% virtual y que ya, pues más adelante veremos las características, requisitos y las cosas más importantes pues de cada una de estas modalidades. Pues en primer lugar está el teletrabajo y era lo que pues les contaba o les decía anteriormente que en Colombia esta forma de organización laboral se encuentra regulada en la ley 1221 del 2008. Es decir, que desde el 2008 en nuestro país ya se encontraba regulado el teletrabajo. Muy pocas empresas hacían uso de esta figura. Llama mucho la atención que pues hace 15 años ya nos encontrábamos con con una regulación de trabajo no presencial, solo que como que la teníamos allá muy lejana, por lo que pues con la llegada de la pandemia yo creo que aceleró un poco todo este tema y nos permitió hacer uso de esta figura pues que ya estaba regulada. Entonces pues como se los decía, el teletrabajo es una forma de organización laboral que se encuentra regulado en la ley 1221 del 2008, reglamentada mediante el decreto 084-2012, y es muy importante que el año pasado, 2022, eh, se reguló un nuevo decreto en donde incorporó unas nuevas características que se necesitaban eh, tener en cuenta. ¿Y en qué consiste el teletrabajo? Básicamente es en el desempeño de las actividades de los trabajadores haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación, pues llamadas eh, TIC, y que nos requiere siempre o permanentemente la presencia física de los trabajadores eh, frente a su empleador. El teletrabajo se encuentra dividido en tres modalidades o en tres formas que se encuentran establecidas en su artículo 2 y son las siguientes. El primero son pues la categoría de teletrabajadores autónomos, que son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. Entonces ellos no necesariamente tienen que ir a las oficinas del empleador, sino pueden establecerse en una oficina, en un local, en su casa. eh, pero lo importante es que estas personas o estos trabajadores siempre se encuentran por fuera de las instalaciones del empleador y solo acuden a la oficina como en determinados espacios, no sé, reuniones que requieran sí o sí presencialidad, pero la característica primordial de los teletrabajadores autónomos es que utilizan siempre un lugar que no coincide con las instalaciones de la empresa. Por otra parte, tenemos los teletrabajadores móviles, eh, y son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar establecido, eh, no tienen un lugar fijo y cuya
herramienta de trabajo es literal su computador o las herramientas tecnológicas que necesite y a través de dispositivos móviles desarrolla sus funciones, pero no tienen un lugar establecido como sí pasa con los autónomos que si bien eh, no tienen que ir a las instalaciones de la empresa, sí se encuentran prestando sus servicios en un lugar fijo. Por otra parte, está la otra categoría que son los teletrabajadores suplementarios, que son aquellos trabajadores que laboran entre 2 o 3 días a la semana en su domicilio, en su casa, y el resto de tiempo lo hacen en la oficina o en las instalaciones de su empleador común y corriente, por lo que es un sistema o lo que actualmente se llama un sistema de trabajo híbrido y que te permite trabajar en tu casa, pero adicionalmente también tienes unos días en los que debes asistir a la oficina. Ahora bien, bueno, con respecto a los requisitos del teletrabajo, es súper importante indicar que este tipo de contrato se debe formalizar o se debe implementar a través de la suscripción de un otro sí de teletrabajo, en donde se pacten las condiciones pues, en las que se va a llevar a cabo. Por medio de este otro sí, pues se deben establecer, y es súper importante establecer la modalidad de teletrabajo que va a tener el trabajador, ya sea autónomo, móvil, suplementario, pues de eso dependerá la prestación personal de su servicio. Adicionalmente, se requiere poner en conocimiento de la administradora de riesgos laborales, pues el cambio de estas condiciones, pues se requiere un acompañamiento de la ARL para verificar el eventual puesto de trabajo que tendría la persona para que cumpla con las condiciones y así poder prestar un servicio satisfactorio a su empleador. Pues es súper importante y no lo dije al inicio, y es que los teletrabajadores y los trabajadores son iguales, tienen los mismos derechos, no debe haber ningún tipo de discriminación entre el uno y el otro, por lo que ellos deben cumplir con todas las normativas laborales que se tienen. Dicho esto, pues también se debe notificar al Ministerio de Trabajo que la empresa va a implementar esta modalidad. Eh, Simplemente eh, se debe notificar, no se debe contar con una aprobación por parte del ministerio, sino simplemente una notificación. Adicionalmente, pues se recomienda que se reconozca auxilios que garanticen pues el mantenimiento de los trabajadores, ya sean pues las conexiones, los programas, el valor del internet, la luz, los desplazamientos en caso que así se requieran. Es súper importante pues que las partes eh, pacten este, este tipo de auxilios. Eh, Adicionalmente, uno de los requisitos o una de las características que se debe tener en cuenta es la reversibilidad del teletrabajo, y es donde las partes mantienen, o más que todo el empleador mantiene como la facultad para, para reversar ese otro sí de teletrabajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo como trabajador normal, posteriormente suscribo un otro sí en donde me brindaron la posibilidad de prestar los servicios bajo teletrabajador autónomo, por ejemplo. Eh, Sin embargo, dentro de ese contrato, dentro de ese otro sí suscrito, se pacta la posibilidad de reversar el teletrabajo cuando el empleador lo considere, por lo que el empleador tiene la facultad de reversar ese teletrabajo y regresar, por decirlo así, a sitio eh, para continuar prestando sus labores de manera presencial. eh, entonces es súper importante tenerlo en cuenta. Adicionalmente, pues
el teletrabajo no puede aplicarse para trabajar en el exterior, pues como lo hemos dicho, los teletrabajadores cuentan cuentan con los mismos derechos y las mismas condiciones que un trabajador normal, por lo que hay coberturas del sistema que no permiten que el teletrabajador preste sus servicios del exterior, si bien se pueden establecer unas ciertas posibilidades o unas ciertas formas para que estas personas presten sus servicios por fuera del país, pero en principio eh, la modalidad del teletrabajo no puede aplicarse en el exterior. Por otra parte, no no se condiciona la implementación del teletrabajo a que previamente se realice una inspección del puesto de trabajo. Sin embargo, el empleador tiene la obligación de cumplir con estos requisitos como si fuera un puesto de trabajo en las oficinas. Adicionalmente, es súper importante pues, establecer que en los contratos de trabajo o en los otros sí que se busca suscribir con los teletrabajadores deberá contener todos los aspectos importantes, las descripciones, las restricciones, las responsabilidades que se tienen frente al manejo de las herramientas de trabajo, los programas informáticos, la jornada de trabajo que se llevará a cabo, la modalidad, ya sea autónomo, móvil o suplementario, la descripción de los requisitos mínimos que debe tener tu puesto de trabajo para poderlo desempeñar bajo esta modalidad, como todos esos aspectos ergonómicos y tecnológicos para que se lleven a cabo, pues para que se lleve a cabo una prestación del servicio satisfactorio. Adicionalmente, y esto es súper importante y siempre se recomienda, y es implementar una política de teletrabajo súper completa, donde identifique los cargos que pueden llegar a acceder a esta modalidad, los requisitos que se deben tener, la igualdad de trato, lo que les he venido diciendo con respecto a trabajadores y teletrabajadores, deben tener siempre el mismo trato, se debe identificar cuáles son las herramientas de trabajo que los teletrabajadores deberán usar para el desarrollo de sus funciones. Súper importante, cuáles son los canales, se llaman canales de comunicación, pero pues es básicamente qué medios tiene el teletrabajador para reportar accidentes de trabajo que eventualmente se puedan presentar en el desarrollo de sus funciones, no sé, desde casa o desde la oficina que el teletrabajador escogió para prestar sus servicios, cómo reporta una enfermedad que sea laboral, si requiero interponer una queja de acoso, qué canales tengo yo como teletrabajador para hacerlo, todo, si necesito acceso a recursos humanos, todo el tema del COPAST, la, las condiciones o las medidas importantes que se deben tener en cuenta para, para todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues también es importante. Pues como he sido súper reiterativo y es el tema en la igualdad que se debe tener al interior de la empresa entre los teletrabajadores y los trabajadores que prestan sus servicios en las instalaciones físicas. El trato debe ser igual y pues esta igualdad a qué se refiere o digamos como en términos generales, pues que teletrabajadores deben contar con afiliación al sistema de seguridad social integral, tendrán derecho a recibir pues una remuneración por los servicios prestados, eh, en donde no debe haber ningún tipo de discriminación en este tema, tendrán derecho a recibir capacitaciones en caso que los cargos lo requieran, pueden fácilmente pues hacer uso de su derecho de asociación si se quieren asociar a organizaciones sindicales, eh, tienen todo el derecho para realizarlo y tendrán derecho pues a todas las demás prerrogativas o
formas o cosas que tengan los trabajadores que prestan servicios al interior de la oficina. Entonces, pues como lo vemos, pues el teletrabajo se encuentra regulado en nuestro país hace 15 años. Yo creo que desde el 2008 son pocas las empresas que dieron uso a esta modalidad, pero posterior a la pandemia aceleró mucho y súper importante, y era súper importante que Colombia ya tenía una norma, cuando llegó la pandemia, Colombia ya tenía una normativa de teletrabajo, pues que permitió a los empleadores pues una facilidad, porque no les tocó inventar, por así decirlo, o improvisar, que si bien a muchos nos tocó improvisar todo este tema de la pandemia y de la forma en que se iba a trabajar en esas circunstancias cuando estaban los toques de queda y todo ese tema, pues la posibilidad de que ya hubiera una legislación en estos términos, pues nos brindó como una facilidad. Y posteriormente, pues en el año 2022, como que se terminó de pulir todos esos temas o esos requisitos que, que en el 2008 cuando se dio, pues son 15 años, hay una transformación en todos los ámbitos, entonces yo creo que con ese decreto que salió en el 2022, pues permitió como que traer al teletrabajo a nuestra situación actual. Y pues estos son como los aspectos más importantes de todo el tema del teletrabajo. Julián, una pregunta en relación a lo que nos mencionas y que creo que va a ser muy importante para nuestras organizaciones que conozcan, y es, ¿qué pasa si una organización en este momento ya tiene teletrabajadores, pero no ha implementado una política que contenga todo lo que nos acabas de mencionar? Ok, eso es pues es súper importante porque es uno como de los requisitos que nos trae esta ley y si bien pues ya tienen la modalidad implementada, pues la compañía debe desarrollar una política que permita reforzar las condiciones que ya se tienen y que permita tener como las condiciones generales o las reglas de juego que, que va a tener el teletrabajo. Entonces, deberán implementar la política. Eso es, o sea, la política se debe adecuar al, al curso normal de los negocios de la empresa. Es algo súper general, pero que le permita tener al empleador y al teletrabajador una política de base como cualquier otra política al interior de la empresa. Es la empresa la que lo diseña, la que establece pues las condiciones que si bien no, lo que les he dicho son unas condiciones mínimas, pues lo mínimo que se requiere que debe tener, deben desarrollarla, realizarla, publicarla, darla a conocer, como cualquier otra política, pero es importante que se desarrolle porque pues es una de las condiciones que nos trae tanto la ley como los decretos que reglamentaron la ley, por lo que es importante pues, que la misma se realice. Julián, y en tal caso de que estas organizaciones ya estén realizando esos contratos en virtualidad, en teletrabajo específicamente, y no tengan esa política, ¿podrían verse inmersos dentro de alguna sanción? En principio, no, siempre y cuando, ahí sí como el tema de la voluntad entre las partes, pues lo importante es que se esté cumpliendo con lo establecido en el contrato y con todo este tema de la inspección del puesto de trabajo, de que se brinde acompañamiento desde el área de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, siempre que se cumpla con estos, pues en principio no habrá lugar a ningún tipo pues, de sanción porque pues es una modalidad que ni la empresa ni el trabajador están obligados a hacerla. Entonces, simplemente es otra opción que nos brinda la normatividad laboral para la ejecución de las funciones. Perfecto. Bueno, listo. Pues estos son como se los venía diciendo, pues los requisitos mínimos, las características, como el desarrollo normativo que ha tenido el teletrabajo
en nuestro país para posteriormente pues continuar con nuestro webinar de contratos de trabajo en la virtualidad para dar paso eh, al trabajo en casa. Bueno, el trabajo en casa eh, surgió, yo creo que es como una consecuencia directa en lo personal. Considero que es una consecuencia directa a la pandemia y a lo que nos trajo todo el tema del COVID-19, y es que si bien estaba el teletrabajo, pues todo este tema tenía unos vacíos, no se podía implementar de manera inmediata, tengo que firmar otros CIEs, como todo ese corre-corre, porque empresas que no tienen implementado el teletrabajo, no es que ya mañana, listo, no, lo hago, no, eso requiere un estudio, requiere una serie de cosas que en términos de tiempo, pues no era posible implementarlo tan rápido y tan eficaz. Entonces, yo creo que a raíz de todo eso que estaba ocurriendo, dijeron, no, debemos crear o brindar una flexibilidad actualmente a toda esta situación que está ocurriendo, y es donde nace el trabajo en casa. Y es el trabajo en casa que es una forma de prestación del servicio de carácter, esto es súper importante, excepcional, especial y transitorio. Es decir, que esto no es de carácter permanente, ni mucho menos, sino es una forma transitoria que se dio, como lo dije anteriormente, por o derivado de la pandemia, y es que permite que los trabajadores puedan prestar sus servicios por fuera del lugar donde habitualmente lo, lo realizan, sin que se modifiquen, y esto es súper importante, y es sin que se modifiquen eh, las condiciones de la relación laboral, ni modificando las condiciones del contrato de trabajo. ¿Qué es lo que sí pasa con el teletrabajo? Porque a mí el teletrabajo me pide o se requiere un cambio o una modificación a la naturaleza del contrato de trabajo y a las condiciones de mi contrato, porque me exige que a través de un otro sí yo establezca la modalidad de teletrabajo, yo establezca las condiciones, el auxilio y demás, que es algo que el trabajo en casa no me pide, sino simplemente por medio de una comunicación unilateral del empleador me diga, a partir de tal fecha vas a prestar tus servicios desde casa, hazlo, así como también pasó mucho que los trabajadores solicitaban el trabajo en casa una vez surgió esta ley. Ellos solicitaban, y listo, a través de una comunicación se formalizaba, pero nunca se debía suscribir un otro sí, ni mucho menos. Entonces, como se los he venido diciendo, pues esta norma surgió y se expidió pues con todo el tema de la pandemia para formalizar lo que estaba ocurriendo, porque si bien los trabajadores estaban prestando sus servicios desde casa, no se encontraban atados a una normatividad en especial. Eh, Como se los he venido diciendo, el trabajo en casa es un tema temporal, eh, excepcional y especial. La ley es súper insistente en esto, y es que es un tema excepcional y que es transitorio. Entonces, nos establecen pues en primer lugar que es el trabajo en casa debe durar un término de 3 meses, prorrogables por un término igual por una única vez, salvo que permitan las circunstancias. Esto es muy importante, y es que sucede mucho y está pasando actualmente en muchas empresas que utilizaron esta figura y que se encuentran haciendo todo, todo el tema de la implementación de teletrabajo. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas ahorita están bajo la modalidad de trabajo en casa mientras implementan el teletrabajo, realizan, mientras realizan un estudio de costos, de qué cargos van para teletrabajo. Todo ese tema de la implementación de teletrabajo permite
o le permite a a las empresas o a los empleadores continuar bajo la modalidad de trabajo en casa. Entonces, eso es un tema temporal que sea por 3 meses, prorrogables por 3 meses, salvo que persistan como las circunstancias que dieron lugar a ello, como es el tema, un ejemplo súper importante, el tema de la implementación del teletrabajo, permite que los trabajadores continúen prestando sus servicios bajo la modalidad de trabajo en casa, pero pues no es algo que no se iba a durar 5 años implementando teletrabajo, ¿no? Es algo que deben tener en cuenta que es algo que se debe dar de manera gradual y lo más rápido posible. Como se los dije, pues el trabajo en casa se puede dar por solicitud del trabajador o el empleador lo puede de manera unilateral optar por esta habilitación de trabajo en casa. A diferencia del teletrabajo, se puede realizar en el exterior. Entonces, a solicitud de los trabajadores, ellos pueden prestar, y pasó mucho en la pandemia que prestaban sus servicios por fuera del país y esta modalidad pues permitió que eso ocurriera. También puede haber un trabajo híbrido, entonces yo puedo estar en trabajo en casa, pero me la dan solo, no sé, 2 días en casa, 3 días en la oficina. Esto también permite una, una flexibilidad en ese aspecto de tener el famoso trabajo híbrido, tanto en casa como en la oficina. Em, Adicionalmente, pues también es muy importante que los empleadores establezcan un procedimiento interno de trabajo en casa. Em, por otra parte, se debe notificar por escrito a los trabajadores lo que les he venido diciendo, una comunicación unilateral, donde les digan, a partir de tal fecha vas a prestar tus servicios bajo esta modalidad de trabajo en casa eh, y el tiempo en el que estará. Entonces, como les digo, al ser 3 meses prorrogables por otros 3 meses por una única vez, pues ahí se va teniendo como la contabilidad del tiempo. Se debe también notificar a la administradora de riesgos laborales que determinados trabajadores o qué trabajadores se encuentran prestando sus servicios bajo esta modalidad de trabajo en casa, donde deben remitir una comunicación actualizando los datos, todo el tema del lugar donde el trabajador en casa va a efectuar el desarrollo de las actividades, garantizar el tema de la desconexión laboral y esto es súper importante y es un tema de que si bien yo estoy prestando mis servicios desde casa y pasa también en el teletrabajo, yo tengo derecho pues a la desconexión, yo tengo un horario de trabajo, yo tengo los mismos derechos que un trabajador en las instalaciones. Entonces, los empleadores deben garantizar ese derecho a la desconexión, no estar o qué es lo que pasaba mucho y es que como estás en tu casa, entonces tienes que trabajar las 24 horas del día, ¿no? Es súper importante garantizar el tema de la desconexión laboral. Adicionalmente, pues esta ley o esta modalidad de trabajo nos indica que los trabajadores a los que se les reconozca el auxilio de transporte, es decir, aquellos que vengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, eh, mientras presten sus servicios bajo esta modalidad de trabajo en casa, se les reconocerá este pago, es decir, el mismo valor que se le venía reconociendo como auxilio de transporte, se le va ahora a reconocer a estos trabajadores pago a título de auxilio de conectividad digital. Entonces es súper importante pues que estas personas no pierdan este auxilio de transporte, pues que si bien el auxilio de transporte es para movilizarse a las instalaciones, esta ley da la posibilidad o impone que se le deberá reconocer un auxilio de conectividad digital a este tipo de trabajadores. Adicionalmente, ya para cerrar el tema del trabajo en casa, pues se deben efectuar estas comunicaciones a la ARL, a la que se tenga
pues contratada e indicar qué trabajadores para prestar y en qué dirección para prestar los trabajadores bajo esta modalidad. Se deben realizar capacitaciones, esto es súper importante también, y es realizar capacitaciones de las formas en que se van a usar todo este tema tecnológico, el uso de la información, los canales que tienen los trabajadores en casa para lo mismo, temas de comité de convivencia laboral, incapacidades, enfermedades laborales. Se debe establecer como todos estos aspectos en donde el trabajador en casa pues tenga la, la posibilidad. Se deben incluir igualmente estos trabajadores dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo al interior de, pues, de las empresas o los empleadores, mejor dicho. También se debe como realizar una descripción breve de la situación ocasional, excepcional o especial que permitió la habilitación del trabajo en casa. Entonces, pasa mucho que lo que les venía diciendo que actualmente se encuentran implementando el teletrabajo, pues en la comunicación yo eh, pongo en conocimiento que actualmente estamos llevando a cabo la implementación del teletrabajo, por lo que las circunstancias continúan y usted seguirá prestando sus servicios de trabajo en casa hasta la implementación del teletrabajo. Em, Se deben establecer lo mismo, las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se van a prestar los servicios. Esto es súper importante. Los canales de denuncia, de quejas de acoso, todo el tema de la desconexión laboral es un tema súper importante. Y acá también pasa mucho que los trabajadores hacen uso de su propio computador para prestar sus servicios. Entonces todo esto también se debe tener claro de cuáles son las herramientas de trabajo que el trabajador en casa va a utilizar para la prestación de sus servicios. Entonces, pues finalmente, con este tema del trabajo en casa, pues fue algo que surgió a raíz de la pandemia. Para eso, para nadie es un secreto. Es un poco, por decirlo así, más flexible, basado en que es un tema temporal, que no es algo que yo pueda estar bajo esta modalidad siempre, porque la ley es súper enfática al establecer que esto es un tema temporal, lo que también lo hace pues un poco más flexible en su implementación, pues surgió como una respuesta a la actualidad mundial que se estaba, que se estaba dando. Y esos son como los aspectos pues más importantes que se deben tener en cuenta para la implementación del trabajo en casa, que más adelante y ya cuando vaya a cerrar el webinar, les diré como punto por punto pues las diferencias entre estas modalidades. Entonces, por ahora, pues este es como el marco del trabajo en casa con sus aspectos especiales, transitorios, súper importante. Porque la Julián, gente que... Sí, dime. una pregunta con la modalidad de trabajo en casa que, como nos mencionas, es transitoria, no es de manera permanente y de hecho solamente se puede renovar por un periodo igual al pactado, que en este caso serían 3 meses. ¿Qué pasa si alguna organización ya lleva vinculado a un trabajador por la modalidad de trabajo en casa por más de ese tiempo establecido por la ley? Entonces debería modificar el contrato, ya debería tener claro, digamos, que todos los requisitos de teletrabajo u otra modalidad, o el trabajador tiene que volver a estar de manera presencial en la oficina de las organizaciones. No, 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 no. No necesariamente ahí, pues, si bien la persona ha prestado sus servicios desde casa y todo eso, las partes pueden decidir o el empleador puede, no, ya, lo necesito que usted se regrese a la oficina, usted debe prestar sus servicios de manera presencial porque es un tema unilateral y es que el empleador, si bien permitió
que los trabajadores pues prestaran sus servicios desde casa, pues ellos tienen la facultad también de finalizar de manera unilateral ese trabajo en casa. Entonces ahí, si se pasa ese tiempo, habría que mirar cuál es la decisión del empleador más que todo. Porque si estás bajo trabajo en casa, yo puedo decirte tienes que regresar a prestar los servicios en las instalaciones de la oficina, o por el contrario, te puedo decir, por ejemplo, oye, mira Jefferson, no nos fue súper bien trabajando en casa, ven, evaluemos la posibilidad de implementar el teletrabajo y ahí sí debemos suscribir y cambiar las condiciones porque tú ya no vas a ser un trabajador, por decirlo así, normal, sino vas a tener la modalidad de teletrabajo y se debe suscribir el respectivo. Otro sí, pero es súper importante eh, hacerlo porque pues se debe formalizar la forma de prestación del servicio. Perfecto, muchas gracias. Listo, pues ya terminado eh, el trabajo en casa, vamos a dar paso al trabajo remoto. Yo creo que pasa mucho y es que todos de manera coloquial hablamos siempre, ¿no? Él está remoto, él está prestando su servicio remoto, usamos mucho eh, la palabra remoto o lo mismo, no, él es teletrabajador. O sea, como que le brindamos coloquialmente una, como un nombre específico, ya sea remoto o teletrabajador o teletrabajando o de manera remota. Todo eso es, pues coloquialmente se hace, pero pues es importante indicar que es diferente un teletrabajador, es diferente alguien que está prestando servicios bajo trabajo en casa y otro muy diferente es el trabajador remoto, porque el trabajo remoto es una modalidad totalmente diferente a las dos anteriores que ya explicamos o que ya, de las cuales ya les hablé. Entonces es súper importante como que, como el lenguaje en el que uno se expresa, porque pues hay diferencias entre uno y el otro, porque no es lo mismo un trabajo remoto que un teletrabajador. Entonces, el trabajo remoto eh, es una modalidad de, de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral desde su inicio, desde su inicio no hay una interacción física entre el trabajador y el empleador. Es algo que se da 100%, ahí sí, remoto, a través del uso de las tecnologías, de la información, las telecomunicaciones como medio para que las partes del contrato de trabajo, trabajador y empleador, no tengan la necesidad de interactuar físicamente a lo largo de la vinculación contractual. ¿En qué se diferencia, digamos, con un teletrabajador móvil? Pues que yo a ti te contrato con un contrato de trabajo remoto. Yo no te suscribo un otro SIN y te cambio las condiciones. Al contrario, yo desde el minuto uno te estoy indicando, tú eres trabajador remoto, tú no necesitas venir a la oficina, yo no necesito interactuar contigo físicamente, sino todo lo vamos a hacer a través del uso pues, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Eh, este Esta modalidad de trabajo se encuentra regulada en la Ley 2121 del 2021 y reglamentado por el Decreto 555 de 2022. Como lo vemos, es una modalidad de trabajo reciente. Pues estamos hablando de que la ley surgió en el año 2021, es decir, hace 2 años, y la forma en la que se reglamentó pues fue el año pasado. Eh, Esta es otra de las diferencias con las otras dos modalidades que ya les indiqué anteriormente, y es que acá no puede haber un trabajo remoto híbrido. O sea, no es que tú de lunes a jueves trabajas de manera remoto y el viernes vas a la oficina. No, acá no puede haber un trabajo híbrido. Eso es súper importante. 100% desligado de las instalaciones o del contacto físico.
con los empleadores. Pero sí, obviamente hay algunos momentos en donde se requiere la presencia física de este tipo de trabajadores al interior de las instalaciones, pues de su empleador, y son en los siguientes casos, pues cuando va a haber una entrega de herramientas de trabajo. Entonces, pues yo te contrato bajo esta modalidad, pero yo debo entregarte, porque para la prestación de tus servicios tú requieres un computador, unos programas determinados. Entonces, yo te debo hacer entrega de eso, si bien te lo puedo enviar, no sé, por domicilio o lo que fuera, pero tú también puedes ir a recoger las herramientas y yo te hago la entrega de estas herramientas de trabajo para que tú puedas desempeñar las funciones común y corriente. Lo que les decía, todo el tema de las instalaciones los programas o los software que se requieren, no sé, actualizaciones o instalaciones, todo ese tema, pues yo debo ir a las instalaciones de la empresa. También para procesos disciplinarios, porque ¿qué pasa? Y es que el trabajador remoto cuenta con las mismas condiciones de los elementos del contrato de trabajo, es decir, prestación, personal del servicio, subordinación y remuneración. Es decir, yo como empleador tengo la potestad y la facultad disciplinaria para, si tú cometes un presunto incumplimiento, pues dar apertura a un proceso disciplinario. Eso es súper importante. Estos trabajadores cuentan con los elementos del contrato de trabajo y se requiere, en dado de que ha- haya o exista un presunto incumplimiento, dar apertura al proceso disciplinario. Adicionalmente, pues todo este tema de actividades recreativas o culturales, fiestas, fiesta de la empresa, actividades de amor, no sé, amor y amistad, Halloween. Acá también en estos espacios puede haber o puede existir la presencia física de el trabajador remoto en las instalaciones de la empresa. Pero pues si ustedes se ponen a ver como estos ejemplos que les he dado, ninguno está relacionado directamente con las funciones o la forma en que la persona está ejecutando sus labores, sino simplemente pues son como temas más logísticos, eh, para tener pues en cuenta como las formas en que o los eventuales casos en que el trabajador remoto deba acudir a la empresa. Eh, Continuando con, con el trabajo remoto, pues la implementación del trabajo remoto es pactada de manera voluntaria por las partes. Eso es súper, súper importante porque pues es un tema ya basado en la voluntad entre las partes. Segundo, pues hay una flexibilidad en todas las etapas precontractuales y contractuales, y es que todas estas etapas, incluso entrevistas, pruebas, todo ese proceso de selección se debe dar de manera remota. Es súper importante. Todo se ha dado de manera remota. Pruebas psicotécnicas, entrevistas, ofertas, todo ese tema se maneja de manera remota. Adicionalmente, pues este contrato de trabajo remoto debe contener pues las condiciones físicas del puesto de trabajo, relación y responsabilidad de los elementos o herramientas de trabajo, el costo del auxilio de energía e internet y o esto es súper importante porque se debe otorgar este auxilio, el cual no puede ser inferior al valor del auxilio legal de transporte, es decir, pues se equipara. Yo mínimo debo entregar en lo que el auxilio legal de transporte y los eventos excepcionales, esto es súper importante, excepcionales, en los que yo te voy a requerir de manera presencial
que como lo dije anteriormente, son aquellos ejemplos o aquellas situaciones eh, que se pueden presentar. Bien, es importante que deben contar con un procedimiento que busque proteger los derechos y garantías de los trabajadores, derecho a la desconexión laboral y garantizar el uso adecuado pues, de las herramientas tecnológicas, más que todo como un tema de confidencialidad, del uso de la información, porque pues si bien todo está en la herramienta de trabajo que normalmente es el computador, pues ahí debe haber una protección y un uso adecuado de, de las herramientas tecnológicas. Adicionalmente, una de los temas que se derivó de esta modalidad de trabajo es que el Ministerio de Trabajo deberá crear un comité para el diseño e implementación de una política pública de trabajo remoto para implementar esta modalidad de prestación de servicios laborales. Sin embargo, pues actualmente no se ha creado esta política pública. Entonces, es una de las tareas, una de las tantas tareas que tiene el, el Ministerio de Trabajo en esta modalidad que es el trabajo remoto. Entonces, pues, como se los he venido diciendo, pues este trabajo remoto sí se diferencia en que desde el minuto uno todo lo hacemos de manera remota. No requiero de la presencia física tuya en las instalaciones de la empresa y en el contrato de trabajo remoto se pactarán absolutamente todas las condiciones, horarios, la jornada laboral, las condiciones, todo el tema de la conectividad. Eh, Asimismo, pues tienen derecho, si hay una prestación del servicio en horas extra, pues tendrán el derecho al reconocimiento y pago de las mismas. Eh, Eso es súper importante, que todo esto se establezca en los contratos de trabajo remoto. Esta también yo creo que es una, pues a título personal, es una respuesta a la pandemia, porque ya me está permitiendo que desde el minuto uno yo te contrate de manera remota. Y era algo que antes no se daba y no ocurre eh, con las otras modalidades de trabajo. Entonces, es importante, pues, lo mismo, que estos los trabajadores tengan acceso a temas de quejas ante el comité de convivencia, que hagan parte de seguridad y salud en el trabajo. Todos estos aspectos, pues, como lo dije, los trabajadores remotos cuentan con todas las condiciones de un trabajador, cuentan con los tres elementos del contrato de trabajo, por lo que se deben cumplir con las obligaciones que yo como empresa y o empleador quiero para el cumplimiento de la normatividad laboral. Entonces, esta es otra modalidad que es el trabajo remoto. Entonces, vamos, teletrabajo, que puede ser híbrido, permanente, pero se puede reversar. Dos, trabajo en casa, que es transitorio, no es permanente. Tres, trabajo remoto, que es una modalidad totalmente diferente a las otras, donde desde el minuto uno las condiciones están pactadas así. Por lo que si se quiere pasar a otra modalidad, se debe cambiar las condiciones del contrato de trabajo. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Uli, una pregunta que me surge en relación al trabajo remoto y sobre todo en la comparativa, que no sé si lo vayas a hacer a posterior, y es, en el teletrabajo hablábamos de que se requiere implementar una política por parte de la organización o empresa para desarrollar, digamos que todo todos los contratos en teletrabajo, pero para el trabajo remoto también se requiere diseñar una política e implementar una política interna, ¿o no? Más allá
digamos, la ley no me habla de una política, pero sí me indica que debo tener un procedimiento interno tendiente, sobre todo, a proteger los derechos y garantías, más que todo relacionado con desconexión laboral y el uso adecuado de las tecnologías. Mientras que la implementación de la política del teletrabajo me dice, indique qué cargos pueden acceder al teletrabajo, indíqueme las formas, indíqueme los requisitos, las modalidades, como que se requiere la política formal con más requisitos, mientras que el procedimiento de que me habla el trabajo remoto es un procedimiento interno para garantizar, sobre todo, derecho de desconexión laboral y el uso adecuado de las tecnologías. ¿Por qué creo que se da esto? Porque en el trabajo remoto, por decirlo así, la ley le otorgó una tarea al gobierno y es la implementación de una política pública de trabajo remoto. Entonces, como que ya el manejo de la política, la ley se la está dando es al gobierno para que implemente y a partir de esa política ya tener como un tema más general. Mientras esa política se crea, tu empleador debes contar con un procedimiento interno mínimo para el uso adecuado, que es como un poco la diferencia, aunque pues en términos prácticos, un procedimiento interno y una política interna resulta siendo, por decirlo así, lo mismo. Sin embargo, pues en el teletrabajo me pide más cosas, mientras que en el trabajo remoto solo me pide que haga énfasis en esos dos aspectos, porque en lo personal yo creo que el diseño de la política, la ley se la otorga al Ministerio de Trabajo para que implemente una política pública para todo el país, para ver cómo es que se deben prestar los servicios bajo esta modalidad. Mientras tanto, usted, empleador, cúmplame con estos requisitos mínimos y las condiciones pactadas en el contrato de trabajo. Eso es como lo Perfecto, más importante. perfecto, Juli, muy claro. Muchas gracias. Bueno, otra de las formas o modalidades de contratos de trabajo en la virtualidad o bueno, de manera no presencial es el popular y el conocido como home office. Lo mismo, pasa mucho y pasa mucho, pues vuelvo al tema como coloquial, eh, de los términos, ¿no? Entonces, no, él es teletrabajador, no, él está en home office. ¿Y cuánto llevan home office? No, siempre, todos los días. Ah, o sea, como que usamos los mismos términos para hacer referencia simplemente a alguien que no presta sus servicios o que presta sus servicios en un lugar diferente a la oficina. Y está el beneficio de home office, que esto es súper importante indicarlo, y es que el home office es un beneficio extralegal por mera liberalidad del empleador para que un trabajador pueda prestar sus servicios de manera ocasional desde su domicilio. Pero ¿qué sucede? Que esto no es un tema general, no hay una habitualidad de días en casa y, y el lugar de trabajo, eh, y no se encuentra regulado en la normatividad laboral. O sea, no hay una ley que me hable de home office, no hay un decreto que me hable de home office, nada, es un tema interno de cada compañía, empleador, organización, indicar o establecer un beneficio de home office. No se encuentra regulado en ninguna parte. El trabajador puede decidir si disfruta o no del beneficio y se concede pues a solicitud del trabajador. Volvemos a lo mismo y a todo lo que les he dicho de todas las modalidades, y es que debe haber un trato igual, cumpliendo con todas las condiciones que se derivan de la relación laboral. Adicionalmente, en este beneficio extralegal de home office,
no es obligatorio reconocer ningún tipo de pago adicional. Esto es súper importante y es que, a diferencia de el auxilio de energía del trabajo remoto o el que debe ser equivalente al auxilio de transporte, lo mismo el auxilio en el teletrabajo o el auxilio de conectividad digital del trabajo en casa, que es si hay un reconocimiento adicional, pues en este caso en home office no es obligatorio reconocer ningún tipo adicional al trabajador. Eh, Se recomienda que sea otorgado máximo por un día a la semana. ¿Y por qué se recomienda que sea un día a la semana y de manera ocasional? Porque lo que no se quiere es que se confunda, se dé paso un, a otro, o se confunda con otras figuras de modalidad de trabajo no presencial, como es el caso, pues no sé, por ejemplo, del trabajador suplementario, que el teletrabajador suplementario es aquel que presta servicios 2 o 3 veces en casa. Entonces, lo que se recomienda es que el home office no sea más de un día, o que si puedes llegar a ser 2 días a la semana, pues sea como algo de manera muy excepcional, sino simplemente se haga un día para evitar que se confunda o que se dé paso a que haya una reclamación. No sé, es que yo soy teletrabajador suplementario, entonces usted me debe reconocer esto. Entonces se recomienda que sea máximo un día. No se deberá hacer análisis de puesto de trabajo. Esto también es súper importante. Digamos, también yo no estoy obligado a entregarte la herramienta de trabajo como el computador para que el día que te vayas a la casa lo hagas. No debe haber una entrega de herramientas de trabajo en este caso. Y eh, lo importante es que es un requisito extralegal por parte del empleador. Por lo que al ser un beneficio, pues empleador, organizaciones, como lo quieran llamar, empleadores, tienen la posibilidad de suspender de manera unilateral este beneficio. Entonces, pues como lo vemos, hay diferencias entre estas modalidades y el tema de home office, que también yo creo que el tema de home office es algo que se ha venido dando, es decir, este no surge por la pandemia. Muchas empresas, muchas organizaciones a lo largo pues, de estos años han dado beneficios de home office de un día a la semana, una vez al mes, como que sí se había dado la posibilidad de que, o sea, esto sí no es algo que surge a raíz de la pandemia, ni mucho menos, sino es algo que ya las empresas, sobre todo como las más grandes, más desarrolladas, o las que requieren más que todo el uso de un computador, pues ya brindaban la posibilidad de prestar sus servicios bajo este beneficio extralegal de home office, que como lo dije, pues no se encuentra regulado en ninguna norma, por lo que es algo potestativo del empleador y lo suspenderá cuando él así lo considere. Entonces, pues esta es otra forma, otra modalidad de una prestación del servicio en la virtualidad y adicionalmente sin la presencia física en las instalaciones de la empresa. Entonces, pues esta es como la más sencilla, pues al no haber una regulación, pues son pocos los requisitos. Es súper importante más que todo que no supere un día para evitar, por decirlo así, discusiones, pero así se debe manejar y, y es un beneficio pues extralegal muy importante al interior de las compañías. Bueno, pues creo que
hemos abarcado todas estas posibilidades de prestar nuestros servicios como trabajadores sin necesidad de acudir a una oficina de manera presencial, pues como lo vemos actualmente, pues hay varias formas, pues el trabajo en casa sigue vigente, el teletrabajo ya se encuentra regulado, el trabajo remoto igual, falta pues el tema de la política pública que es un trabajo del ministerio, pero si lo vemos así, pues hay varias formas de dar estas modalidades de trabajo y yo creo más también por el tema de que yo creo que a raíz de la pandemia muchos se dieron cuenta que requieren estar frente a un computador en la oficina y teniendo a su jefe al lado, pero otra gran parte de la fuerza laboral se dio cuenta que puede prestar sus servicios sin ningún problema desde cualquier parte, desde su casa. Entonces es importante tener en cuenta como toda esta evolución y todo este manejo que se ha implementado en nuestro país. Considero que hemos logrado un gran avance, que si bien el punto de inflexión fue el tema de la pandemia, pero pues de eso se trata y es que las formas de trabajo se deben adaptar a las situaciones y condiciones que se presenten a lo largo del camino. Entonces, esos fueron como los aspectos generales de cada una de ellas. Em, por lo que, pues a modo de conclusión, tengo acá un pequeño cuadro de las tres modalidades de trabajo. No incluí em, el home office porque es algo súper sencillo, beneficio extralegal, máximo un día y el empleador lo puede suprimir cuando quiera. No debo reconocer ningún tema adicional, entonces es algo, y pues al no estar regulado, pues no es que me establezca una serie de requisitos. Entonces, pues con el tema de la naturaleza, si es permanente, virtual, el teletrabajo me permite la posibilidad de la prestación del servicio 100% virtual o alternado. Eso es súper importante en el teletrabajo. El trabajo remoto, 100% virtual, salvo los pequeños eventos que se puedan presentar. Trabajo en casa, al igual que el teletrabajo, me permite esa alternancia o también se puede 100% virtual, pero importante que se dé de manera temporal, porque es un tema que se dio por circunstancias ocasionales, especiales y excepcionales. Tema de motivación o la forma. El teletrabajo se debe hacer mediante un contrato de teletrabajo. Se puede desde un principio también realizar mediante un contrato de teletrabajo o un otro sí al contrato de trabajo donde establezca la modalidad y condiciones. Trabajo remoto. Debe también mediar un acuerdo. O sea, acá no hay una imposición, al igual que en el teletrabajo no hay una imposición unilateral, nada. Acá hay un acuerdo de voluntades donde se establezca que la condición o la modalidad a seguir es teletrabajo o trabajo remoto. Hay un acuerdo. Mientras que en el trabajo en casa, recordemos que puede ser de manera unilateral y adicionalmente también puede ser a solicitud del trabajador. Por lo que eh, es súper importante que acá sí hay una unilateralidad, ya sea de una parte o de la otra. Entonces, no debe haber un acuerdo, simplemente una solicitud, listo, te lo permito, listo. O, mira, necesito que prestes tus servicios bajo trabajo en casa, esta es tu comunicación, ya le informé a la ARL, listo. Frente al retracto o la reversibilidad, el teletrabajo sí lo permite, el trabajo en casa no lo permite, sin embargo, pues mediante una comunicación unilateral, al ser un tema unilateral, pues el empleador puede decirte,
mira, requiero tus servicios de manera presencial a partir de tal, porque las circunstancias ocasionales, especiales y excepcionales ya no se encuentran. Entonces, no sé, un ejemplo, estás bajo la modalidad de trabajo en casa. Estoy implementando teletrabajo. Listo, logré ya tener todo listo para implementar teletrabajo, pero la empresa considera que tu cargo debe volver a la presencialidad. Yo de manera unilateral te digo, ya no estás bajo la modalidad de trabajo en casa, requiero tus servicios de manera presencial a partir de tal fecha. Así, así se haya implementado el teletrabajo para otros cargos. Eh, Frente al tema de duración, pues en principio el trabajo remoto y el teletrabajo son de manera permanente, mientras que el trabajo en casa es de manera temporal. Frente al ámbito de aplicación, teletrabajo y trabajo remoto deben prestar sus servicios en Colombia, mientras que el trabajo en casa sí permite, al ser un poco más flexible, pues permite que se haga también del extranjero. Acá sí se presta los servicios desde el extranjero, es súper importante como el tema de pólizas de seguros y demás, porque pues el sistema como tal, pues el sistema de seguridad social integral en Colombia, pues en salud tiene coberturas a nivel nacional. Entonces, para que pueda prestarse en el exterior, lo que normalmente se hace es la suscripción de pólizas de seguros que extienda la protección en temas de salud y trabajo al exterior. Em, Frente a las herramientas de trabajo, pues al hacer uso o a que la base sea el uso de herramientas tecnológicas, pues para el teletrabajo y el trabajo remoto, las herramientas de trabajo son entregadas por los empleadores, organizaciones, empresas, mientras que en el trabajo en casa sí da la posibilidad de que, listo, vete a trabajar en casa, pero no te va a dar computador, sino tú tienes en tu casa, tú te comprometes a hacerlo, listo, yo no estoy obligado a entregarte el computador. Ah, no puedes, listo, prestas tus servicios de manera presencial. Frente al puesto de trabajo, en el teletrabajo, en el trabajo remoto es súper importante pues todo el tema de la inspección, condiciones adecuadas, que cumpla cabalidad con todo el tema. Mientras que pues el trabajo en casa, si bien se puede dar la inspección y todo eso por parte del empleador, pues el trabajador también es más flexible al establecer, no, vea, este va a ser mi puesto de trabajo, mi escritorio, mi normal, sin que sea como tan riguroso. Frente a la jornada de trabajo, esto sí coinciden todos y es pues la que se pacte, la que se tenga pactada en el contrato de teletrabajo, en el otro sí de teletrabajo, en el contrato de trabajo remoto, y el trabajo en casa no modifica la jornada. Esto es súper importante. Adicionalmente, frente al pago de horas extra y recargos, funciona común y corriente como cualquier trabajador. Esto es súper importante. Ya es un tema como más difícil, pues probarlo, que yo estoy prestando horas extra. Sin embargo, pues hoy con tantas herramientas tecnológicas que miden que si estás trabajando o no, pues las empresas para, para todo este pago de horas extra, pues son también muy rigurosas porque pues deben contar primero con autorización para trabajar horas extra, entonces se debe cumplir eso. Frente a los pagos, pues adicionales, que es lo que no pasa, digamos, con home office, que yo en home office no te tengo que dar un pago adicional, pues acá en estas modalidades, sí, que es el tema del teletrabajo, pues la energía del Internet, en el trabajo remoto, servicios públicos de Internet, donde la base normalmente pues es el auxilio, el valor o el equivalente al auxilio de transporte. Y en el trabajo en casa, pues como se los dije, em, el auxilio de conectividad que, por decirlo así, reemplaza
el auxilio de transporte, por lo que equivale a, a su valor. Y frente pues al auxilio de transporte de aquellos trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos, pues solo se causa en caso que el trabajador tenga que movilizarse a, a las instalaciones de la empresa, dar lugar al pago del auxilio de transporte, pero para aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, pues esto es un marco general de todas estas modalidades de contrato fuera de sitio, con sus características, su ámbito de aplicación, los aspectos a tener en cuenta. Pues como lo vemos, Colombia se ha ido adaptando a su paso. Esto también es importante porque ha sido, pues si bien llegó la pandemia y tocó tomar medidas, pues se ha venido regulando a su debida manera, a su debido tiempo, y ya está permitiendo que la única modalidad de prestación de servicios no sea de manera física ni presencial, sino donde se pacte, donde se considere, donde quieras, y esto abre a que yo creo que muchos trabajadores hoy en día, yo creo que es una opinión personal, también están dispuestos a sacrificar un poco el bolsillo, siempre y cuando me des una flexibilidad para trabajar donde yo así lo considere. Entonces es importante pues que todas las organizaciones tengan en cuenta estos aspectos de teletrabajo, de trabajo remoto, trabajo en casa, beneficio de home office. Tengan en cuenta como todos estos aspectos y estos requisitos para pues, si así lo requieren, pues implementarlo al interior de las organizaciones. Es súper importante tener este tipo de espacios que le brindan al empleador o le abren un poco como el marco a tener en cuenta. Entonces es súper importante aprovechar aprovechar estos espacios que nos brinda la fundación para ver que hay algo más adicional al contrato de trabajo. Hay diferentes formas de prestación de los servicios. Entonces, estos espacios nos permiten, porque muchos se quedan en su día a día y no se dan cuenta que existen otras formas de prestar los servicios. Entonces, súper importante que lo tengan en cuenta eh, para que, si así lo consideran, pues implementarlo al interior de sus organizaciones. Muchas gracias, Agradecer, Julián. agradecerle pues a la Fundación Pro Bono por estos espacios que sirven a mí y les sirve sobre todo a ustedes que son los más importantes, que es el público, que esperamos que tenga en cuenta todas estas recomendaciones que les di, y agradecerle pues a la Fundación por estos espacios. Muchas gracias Jefferson, muchas gracias a todos los que Julián, asistieron. muchísimas gracias a ti. Realmente creo que la información que nos brindaste es muy útil para las organizaciones que están presentando virtualidad en sus modalidades contractuales y sobre todo para que resuelvan y, siguiendo tu recomendación, llamen esas modalidades a cómo se debe trabajar, que dejemos de utilizar esos eh, temas coloquiales que mencionabas, que no todo es teletrabajo, que no todo es trabajo remoto, que no todo es home office, sino que cada una de estas modalidades pues tiene sus especificaciones y características. Juli, vamos a abrir un espacio de preguntas. Les recuerdo que pues para los que están presencial lo pueden hacer mediante el chat de la llamada en Zoom, pero también para los que están de modalidad virtual, pues ustedes podrán, o bueno, viéndolo con posterioridad en YouTube, ustedes podrán realizar las preguntas en la caja de preguntas y cuando Julián
u otro abogado de nuestra red tenga la posibilidad de contestarlas, con gusto les daremos respuesta por ese medio para que todas las preguntas queden resueltas. De la misma manera, los invito a revisar la página de la Fundación Pro Bono Colombia, o si alguna organización o entidad tiene un problema específico en cuanto a estos temas laborales que nos acaba de explicar Julián, por www.probono.org.co. En esa plataforma, en el apartado Solicite un abogado, ustedes pueden hacer la solicitud de un abogado y nosotros intentaremos conseguir uno para que lo acompañe, le dé la asesoría, le dé la representación, le dé un concepto jurídico sobre el estado de su problema y que podamos, digamos, que dar una respuesta o una solución a esas necesidades jurídicas que cada uno presenta. Juli, ya nos llega una pregunta y nos dicen, ¿es necesario informar a la ARE sobre el cambio de modalidad? En caso positivo, ¿a través de qué medios se tienen que hacer esas notificaciones? Supongo que la pregunta va muy relacionada a lo que vemos de teletrabajo y trabajo remoto, pero pues te cedo la palabra para que por favor nos la respondas. Listo. Efectivamente, Jefferson, pues se debe notificar, comunicar a la ARL de la modalidad, porque a través de qué medios, pues eso sí ya va en temas de cada ARL, qué procedimiento tengan para la determinada inspección de los puestos de trabajo. Porque, ¿qué pasa? Yo lo que, lo que busca es, yo te notifico, administradora de riesgos laborales, para que tú hagas una inspección al puesto de trabajo o al lugar donde mi trabajador prestará sus servicios, para que tú des, uno, el visto bueno, y dos, pasa mucho y le está pasando a las empresas que están implementando el teletrabajo es, oiga, no, usted debe mejorar esto, la pantalla debe quedar frente al trabajador, la silla no es la adecuada. Entonces, lo que se debe hacer es notificar a la ARL programará una visita de inspección a puesto de trabajo, lo revisará si está acorde, les dirá listo, acá está mi visto bueno. Si no, estas son las recomendaciones que deben seguir, por favor. Eh, Aplíquenlas para ya proceder a dar el visto bueno. Los canales de comunicación sí depende, pues ya de cada ARL está en la potestad de definir, pero pues normalmente se realiza a través de, mucho se hace a través de tema de una notificación o una carta. Mira, te informo que a partir de tal fecha estamos implementando esta modalidad de trabajo. Esta persona va a prestar sus servicios en esta dirección, eh, por lo que requerimos una visita para que nos hagas una inspección de puesto de trabajo. Listo. La ARL lo hace, emite recomendaciones, da el check y se procede a implementar. Pero el canal como tal sí depende de cada ARL, pero hoy en día a través de la página mm, comunicación, indicando pues lo que se requiera, por así decirlo. Perfecto, pues entendemos entonces que sí es una obligación informar a la ARE sobre ese cambio de modalidad, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Juli, nos hacen otra pregunta. ¿Cómo se involucra, o bueno, cómo se podrían involucrar estas modalidades en contratos de prestación de servicios? ¿Es posible hacerlo teniendo en cuenta que no es un contrato laboral? Como, como tú lo has dicho, creo que tú acabas de responder y pues el contrato de prestación no de servicios no es una vinculación que esté regida por las normas o por la normatividad laboral, lo que implica que esto se encuentra regulado por normas civiles o comerciales, por lo que un contratista, alguien que está vinculado mediante un contrato de prestación de servicios, no encaja en ninguna de estas posibilidades, en ninguna, porque estas son modalidades de trabajo y personas que están vinculadas por medio de contratos de prestación de servicios no son trabajadores, lo que implica que no les aplica ni se debe tener en cuenta nada de lo que hemos dicho acá, porque ellos son unas personas que prestan sus servicios bajo una autonomía sin tener nada que ver con la legislación laboral, por lo que no habría lugar a que estas personas estuvieran vinculadas bajo estas modalidades de trabajo. Perfecto.
Julián, pues yo creo que esas son las preguntas que tenemos al momento. Les recuerdo nuevamente a los que van a ver esta grabación con posterioridad que pueden realizar las preguntas en la caja de comentarios y cuando tengan la disponibilidad nosotros lo vamos a hacer. Vamos a intentar responder y los invito a todos a revisar las páginas de la Fundación Pro Bono Colombia, tanto www.probono.org.co como nuestros perfiles tanto en Facebook, Instagram y prontas redes, digamos que van a abrirse con el objetivo de que nosotros les brindemos más información que es necesaria en todo el campo jurídico y en todo lo que nosotros les podemos colaborar. De nuevo, Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. La información que nos brindaste estoy seguro que será completamente útil para todas las organizaciones que vean y que puedan revisarlo. Y extiendo, digamos que esa invitación a cualquier persona que vea este webinar en YouTube, a que no solamente aplica para organizaciones sociales, sino realmente aplica para cualquier empresa que lo quiera implementar. Entonces, no siendo más, Julián, de verdad, muchísimas gracias y gracias pues también a los asistentes. Vale, Jefferson, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Fundación Pro Bono y sigan las recomendaciones que nos dio Jefferson y cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos. Muchas gracias. Feliz día a todos. Listo. Muchas gracias.